Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por las palmas. Sí, me encuentro en Lima. Sí, perfecto. Muy Muy bien, perfecto. Entonces, antes de darte el pase, Margarita, permíteme, por favor, presentarte. Margarita es psicóloga, también es magíster en psicología clínica y de la salud, especialista en psicología forense y criminal. También tiene experiencia en cuanto al tema de campo de la investigación y la práctica privada. Margarita, entonces, sin más preámbulos, si deseas, pues brindarnos un poco más de información acerca de tu perfil para que el público también pueda ir conociéndote, y yo me quedo aquí tras bambalinas para darte todo el soporte necesario. ¿Ok? Muchas gracias, Fran. Perfecto, listo. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos. Qué alegría estar conectados con ustedes el día de hoy. Les comento algo sobre mí para poder dar inicio a este workshop. Bueno, actualmente soy psicóloga forense laborando en la Unidad Médico-Legal de Los Olivos, aquí en Lima Norte. En nuestro módulo hacemos lo que es la exploración en consultorio, porque en esta unidad tenemos los psicólogos tanto para consultorio como para cámara GESEL. En mi caso abordo todo lo que es consultorio para lo que son casos de violencia familiar, también las visitas y las evaluaciones en penal, perfiles, y entre otros casos que implican pues un contexto ya familiar, también de tenencia, y otros casos que también ameritan y que pasan por el módulo de consultorio. Eh, Dentro de mi experiencia, pues, como psicóloga llevo más de 10 años, como psicóloga forense, ya laborando en la unidad médico-legal, llevo más de 3 años trabajando acá, pero también ya he estado laborando en otras instituciones, y he estado trabajando en lo que es el Ministerio de la Mujer antes del Ministerio Público, la cual también me he desempeñado evaluando estas áreas o esta exploración de violencia familiar. Así que desde mi experiencia vamos a procurar brindarles información que les permita a ustedes despertar eh, curiosidad, despertar o sembrar esa semillita para que los que quieren formarse como psicólogos forenses pues tengan la oportunidad de ir ya recogiendo herramientas y recursos para esta ardua labor. Bien, ¿listo? Vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Siguiente, por favor. Vamos a empezar el desarrollo del tema, ¿ya? ¿Cómo identificar casos de violencia familiar? Les estaba comentando que ahora con la nueva ley y las nuevas intervenciones se han presentado bastantes casos de violencia familiar. Sin embargo, el trasfondo de los casos de violencia familiar trae muchas otras necesidades jurídicas o necesidades en el proceso legal que va a ser importante diferenciar el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a desarrollar, ya les he comentado que el objetivo de la intervención del día de hoy es que ustedes pues tengan los recursos necesarios para poder, o conocimientos básicos para poder identificar casos de violencia familiar desde el área en donde se encuentren, e inclusive desde su propio contexto y realidad, porque es importante ahora el trabajo y el estado de alerta, por así decirlo, del psicólogo y el futuro psicólogo para poder identificar esos casos y pues derivarlos a las instituciones pertinentes. ¿Ok? Además, vamos a trabajar los temas a continuación. Siguiente, por favor. A ver, chicos, vamos a hacer algo dinámico en el QR. Ajá. Vamos a abrir el QR, chicos, y vamos a entrar. Escaneen, por favor, eso y espero su respuesta. Los que no tienen el QR lo pueden abrir con Google, con el Google Lens, también pueden abrirlo, ingresan al enlace que se encuentra ahí, que les aparece con el QR. ¿Sí?
Voy a pedirles, por favor, que me puedan responder a través del chat para identificarlos, ¿ya? Para saber que estoy conversando con alguien ahí atrás. Bien. Escaneen el QR, por favor, y envíen su respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ajá. Ya respondió una persona, otra persona. Ujú. ¿Sí? ¿Vamos respondiendo? ¿Cuántas personas han respondido? Pues, ya hay dos respuestas, tres, muy bien, muy bien. Ujú. Listo. A ver, somos 33, somos personas y dio poquitas respuestas. Vamos, chicos, es algo anónimo. Si no tienen experiencia, solamente con el Menti hagan escaneen el QR, escaneenlo y llenen la respuesta en el espacio, en el cuadrito donde se encuentran vacío, para que ustedes puedan poner, no es un examen, solamente es algo en donde se pide la opinión de parte de ustedes. ¿Sí? Si tienen dificultades, por favor comuníquenlo. Muy bien. Ujú. Ahí donde dice, en ese espacio en blanco, tienen que poner su respuesta, escaneando el QR. O en todo caso, si tienen dificultades, escríbanlo a través del chat, la pregunta, la respuesta a la pregunta, por favor. Ya, una consulta. Eh, ¿Es posible que habilites cámara? Permíteme ver el tema de la configuración. Damos unos segundos para poder habilitar la cámara. Ok, gracias. Cámara y audio. Sí, por favor. De repente hay dificultades para que puedan identificarlo. Ya, como les iba diciendo, es importante conocer ciertas características de las diferentes presentaciones de lo que es la violencia familiar. ¿Ya? Creo que estamos teniendo dificultades con el QR. Vamos a continuar. No carga. A ver, entonces yo les voy a preguntar, por qué creen ustedes que es importante identificar la violencia familiar? Vamos a hacerlo a través del chat. Escriban, por favor, ¿por qué creen que es importante? Ujú. Por favor, ¿me puedes pasar en la diapositiva? ¿El siguiente diapositiva?
Vamos a ir avanzando, de repente los chicos ahí se animan un poquito en su artículo. A ver, como les iba indicando, es importante que nosotros podamos identificar la violencia familiar. Y por eso tenemos que diferenciar, en primer lugar, lo que es la violencia y posteriormente lo que significa o qué concepto se maneja a través de la violencia familiar. ¿Listo? En la, a ver, diferentes entre violencia. Sí, respondan, no, yo los voy a leer después. Ya, sigamos. Entonces, es importante hacer el conocimiento de lo que significa violencia y violencia familiar. La Organización Panamericana de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea a un grado de amenaza o en un hecho efectivo contra uno mismo, contra una persona o un grupo, una comunidad, que tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. ¿Ya? Y ahí podemos observar que existen diferentes definiciones de lo que es violencia familiar. Por ejemplo, González define la violencia familiar como una serie de actos de agresión que ocurren entre miembros de la familia en los que una persona utiliza el poder para controlar o causar daño a otro. Que podamos darnos cuenta, en estas definiciones tienen un factor común que implican a los integrantes de los miembros de la familia y hacen la especificación de características que pueden hacer daño. Siempre hablan de hacer daño. Siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos que aprender a diferenciar en los casos que se nos presenten lo que es violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Violencia física, necesariamente tenemos que entender que son, en la exploración en el área forense, van a ser manifestadas por lo que es la exploración en el médico legal con el médico, van a la redundancia. Ahí se va a identificar las características de acuerdo al examen médico. Y en la definición, según la ley 3036-4, se dice que la violencia física se refiere a cualquier uso de la fuerza física que cause daño o perjuicio a la salud de una persona. Esto puede ser empujones, golpes, quemaduras, entre otros. Incluso hasta rasguños, jalones de cabello, y la incapacidad médica se va a definir ya en la exploración médica, ¿no? Con el médico, en la verdad. Violencia psicológica. Comprende actos que atentan contra la estabilidad emocional y psíquica de la persona, como humillaciones, amenazas, intimidaciones, aislamiento o el control extremo de las actividades. Estas definiciones las estamos basando en base a la ley 3036-4, que desde el Ministerio Público, la última guía del 2021 se maneja en base a esta ley. ¿Listo? A ver, dice, por acá hay un comentario, no en mí, dice. Noemí dice que es importante para ella que podamos intervenir ante un conjunto de profesionales para prevenir la agresión psicológica que está sufriendo la víctima. Y es importante identificar los tipos de violencia que se pueden dar en el marco o en el contexto familiar. También tenemos lo que es la violencia sexual, dice, incluye cualquier acto sexual no consentido, así como la coerción a realizar actitudes sexuales contra la voluntad de la persona o el abuso físico en un contexto sexual. Tengan en cuenta que muchas veces en el área se presentan esposas que vienen a denunciar actos sin su consentimiento desde el marco, desde el contexto familiar, y el hecho de que de pronto sean pareja, el hecho de que sea la esposa de muchos años, lo hacen ver como si fuera parte de su responsabilidad. Sin embargo, en la definición que estamos observando ahí, si no hay ningún consentimiento, independientemente de su condición romántica o de pareja que puedan manejar, es considerado un acto de violación sexual.
Hay que tener en cuenta también que la violación sexual en este marco familiar puede darse o bien de pareja a, ¿no? Entre la pareja, de un miembro a otro miembro menor en el grupo familiar, teniendo en cuenta que hablamos siempre enfocándonos a la ley 3036-4, que es dentro del grupo familiar, ¿no? Los que estén viviendo o estén en contacto cercano con este grupo. Siguiente, por favor. Pueden seguir dando sus opiniones, chicos, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se repite ahí lo que es violencia sexual y también tenemos la violencia económica, ¿ya? Es importante, me voy a detener un poquito aquí en la violencia económica, porque dentro de lo que es la exploración del Ministerio Público, tienen muchos casos de personas adultas mayores que de pronto tienen inmuebles a su favor ahí, que están alquilando, de los cuales ellos viven, y que de pronto por ahí el familiar o el hijo, el sobrino o el sobrino del otro hermano que de repente comparten el domicilio, vienen y comienzan a obtener la rentabilidad de los alquileres de ellos, ¿no? Y en su poder de familiar, que es mucho más consciente, mucho más movible, mucho más independiente, comienzan a manejar los ingresos, limitándole la calidad de vida que corresponde a un adulto mayor. En violencia económica, tal como se lee ahí en la definición, se manifiesta a través de la restricción o control de los recursos económicos, como la explotación de los bienes, la limitación del acceso a dinero y el impedimento para que la víctima tenga un trabajo. Hablamos también de violencia económica y patrimonial, como les estaba dando en el ejemplo. Puede ser también en casos en los que las personas, por ejemplo, de pareja a esposa, no le deja trabajar, controla los ingresos, les dicen, pues, ¿para qué vas a ir a trabajar? Si yo te doy todo, no es necesario que salgas, aquí en la casa los hijos te necesitan, e infinidad de afirmaciones que pueden menoscabar pues la independencia del familiar, que también se dan, como ya les he mencionado, de otro tipo de interacción, ¿no? De hijo a padres, de sobrinos a padres, de pareja a pareja, de hijo a hijo. Hay infinidad de representaciones respecto a lo que es violencia económica y patrimonial, ¿ya? Trata de personas, ahora con la nueva ley, con el nuevo Código Procesal Penal y en la nueva guía, también se está considerando dentro de los casos de violencia, independientemente de lo que sea familiar o no, la trata de personas y la prostitución forzada. Esto básicamente porque a veces existen casos en los que familiares tratando de brindar una idea posible de una mejor calidad de vida, de repente en la capital, ¿no? Traen desde provincia con engaños para que puedan venir y hacer trabajos, ¿no? Trabajos como la prostitución, y son netamente del grupo familiar, que trabajan de esa manera, y comienzan ya a crear una dinámica de manipulación y maltrato a las personas implicadas en esto. No nos vamos a detener mucho en esto porque trata de personas y prostitución forzada es un tema aparte, sin embargo, está siendo considerado como parte del grupo de los tipos de violencia con el nuevo Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. Muy bien. Habíamos preguntado las diferenciaciones. ¿Por qué es importante hacer estas diferenciaciones? Porque en los casos que nosotros tenemos, podemos identificar, de acuerdo al petitorio del oficio que nos llega, cuál es el proceso legal por el cual está atravesando esa persona y qué es lo que necesariamente están solicitando. Hoy en día se ven muchos casos o muchas evaluaciones psicológicas que aparecen por motivo de violencia familiar,
Sin embargo, hay otro trasfondo y por eso es importante hacer estas diferenciaciones. También dentro de la nueva guía de evaluación psicológica forense contemplado en el marco de la ley 3036-4, vemos que la violencia física y la psicológica se diferencian, porque la violencia física se evidencia en las lesiones en la exploración médica y que además la violencia psicológica es de manera insidiosa y que a menudo se manifiesta de manera sutil. Cuando hacemos la exploración de violencia psicológica, en los casos del grupo familiar o de otra índole, es importante destacar, o mejor dicho, operacionalizar lo que es el relato en sí para poder identificar esta dinámica, puesto como dice ahí la referencia, es mucho más sutil. Nosotros no podemos evaluar médicamente que le ha maltratado psicológicamente y lo vemos aquí en la mejilla o un daño, o no podemos valorar que el insulto le ha hecho algo porque no hay asuntos tangibles y es mucho más delicado la exploración que se hace. Luego tenemos lo que es la violencia sexual versus la violencia económica, ¿no? La violencia sexual está relacionada con el control del cuerpo y la autonomía sexual de la persona. Quiere decir que desde el momento en que la persona comienza ya a objetar ciertas actitudes de la otra persona dentro del grupo familiar para, por ejemplo, la intimidad sexual, cuando quieras, cuando yo quiero, cuando yo necesito, o cuando a mí se me apetece, incluso sin respetar la condición de salud de la otra persona. Ha habido casos de personas que de pronto ya que están en etapa, mujeres, ¿no? Ya de repente menopáusicas, que el desarrollo ya no es igual, la lubricación no es igual, y esposos que de pronto no tienen esta consideración hacia sus esposas, intentan realizar el acto sexual o lo hacen a costa de estas limitaciones propias de la edad que van a una situación de violencia sexual, ¿ya? Y la económica se centra más en el control de los recursos, la dependencia financiera, lo que puede llevar a una precarización de la vida de la víctima. ¿Por qué? Porque a través de estos actos, la persona que está siendo víctima, obviamente, está siendo sometida, minimizada, y por lo tanto, sus recursos de fronte se van limitando. Siguiente, por favor. Agresión versus violencia. Eso también hay que tener importante la diferenciación, porque en las solicitudes, en la denominación de la denuncia, muchas veces ponen agresión, violencia, maltrato, y es importante saber distinguirlo para conducir tu entrevista psicológica. Por ejemplo, la agresión dice que es la respuesta filogenética que incrementa la eficacia biológica de su portador. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a expresar ante la percepción de la amenaza para la vida o la autodefensa. Un ejemplo de agresión puede ser, si alguien viene de manera ofensiva, comienza a mostrar actitudes atacantes hacia ti, de pronto te da un puñete, ¿tú qué haces? No te quedas quieto, ¿cierto? Lo que haces es reaccionar y también puedes responder con un golpe también, o también a través de palabras, ¿no? Y lo vas a hacer en autodefensa para satisfacer una necesidad. Y en este caso sería una necesidad de protección. Luego tenemos lo que es la violencia. La violencia ya viene a ser un aspecto mucho más aprendido, de una manera intencional, y que va a ejercer control a los demás. Recuerden esto, violencia ejerce control hacia los demás. El maltrato versus violencia. El maltrato es parte o es un tipo de violencia que se encuentra entre la violencia y la agresión. Si hacemos, digamos, un pastel, imaginemos que tenemos un pastel y esto es parte de, ¿no? Maltrato es el relleno del pastel, por así decirlo, ¿ya? Y que esto va a estar referido a un trato inadecuado hacia la otra persona. Y esto va a ser pautado de manera, va a ser con pautas, con intensidad, una duración e intención. Recuerden que el maltrato, así como la violencia, tiene un objetivo, y el objetivo viene a ser la intención. ¿Cuál será? Eso ya se tiene que explorar dentro de la entrevista psicológica forense. Y luego habla Echeburúa
que la violencia, recalcamos, es algo intencional que tiende a causar daño a otros seres humanos adoptando diferentes formas de expresar. Siguiente, por favor. Conflicto versus violencia. El conflicto, básicamente, chicos, acá sí no nos vamos a complicar, son procesos de incompatibilidades que pueden haber desacuerdos, oposiciones entre dos personas, que puede ser desde discrepancias, que suceden por conflictos de intereses. Acá se presentan los casos de tenencia, sucesión intestada, que la pensión, que las visitas domiciliarias, y que básicamente no implica un riesgo mayor, ¿ya? Violencia. La violencia, recalcamos el caso de violencia porque es una actitud y un comportamiento del ser humano que es esencial como persona desde una perspectiva, ya que puedes ver que esta persona a través de la violencia va a dañar a la víctima en su aspecto moral, psíquico, con derechos o libertades, teniendo en cuenta que básicamente lo que quiere lograr es la dominación. Violencia psicológica versus la relación conflictiva disfuncional. La violencia psicológica es básicamente la estrategia relacional habitual de la pareja, presencia de estímulos, situaciones que generan malestar, recién en el bienestar, mermando significativamente la autoestima. Esto puede ser a través de verbalizaciones degradantes, desvalorizaciones, humillaciones en público, en privado, críticas constantes, conductas controladoras, amenazas, entre otros. Y la relación conflictiva disfuncional, hay que tener en cuenta que esto está basado más que todo en el manejo de los problemas que se pueden presentar en un proceso ya sea de ruptura, problemas legales. Y ustedes se preguntarán, pero se parece a lo que me está diciendo el conflicto. Sin embargo, la relación conflictiva disfuncional ya habla de que esto ya está dándose de manera continua, motivado por estos casos que se están viendo ahí. Sin embargo, el conflicto puede ser por un único evento que también tenga relación con lo que se menciona ahí, ¿no? Problemas legales, tenencias, visitas, familiares, rupturas amorosas, entre otros. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Es importante, siguiente, por favor, es importante conocer estos modelos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la exploración psicológica, tienes que identificar esto para que tú puedas dirigir tu entrevista psicológica en base a estas hipótesis. Por ejemplo, se dice que la violencia se puede dar por, teniendo en cuenta que el modelo ecológico de Brown-Steinberg, que es lo que más se maneja y se está planteando dentro de la guía, y que básicamente nos habla de que este modelo va a indicar que la violencia familiar es el resultado de múltiples interacciones entre los factores individuales, familiares, comunitarios y sociales, ¿no? Este autor enfatiza la importancia de los contextos en los que se desarrolla una persona, incluyendo la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Por eso les decía, es importante conocer esta teoría para poder enfocar al entrevistado en el relato según la hipótesis que te puedas plantear en esta entrevista. Tenemos que el microsistema son las interacciones directas, sea la familia, el mesosistema, las conexiones entre microsistemas, el exosistema, que viene a ser básicamente la cultura, las políticas laborales, influencias que afectan al microsistema. Y el macrosistema ya viene a ser básicamente los sistemas sociales mucho más amplios. ¿Todo esto puede influir en una condición de violencia? Sí. Y cada ser humano tiene una característica particular en base a eso. Siguiente, por favor. Teoría del ciclo de la violencia de Walker. Bueno, no sé si cuántos han ido al cine y han visto esta película. Esta película va a ser un ejemplo claro de lo que es esta dinámica y que también podemos identificarlo netamente en las parejas, en donde la primera fase dice, bueno, esto está enfocado a la mujer, pero también aplica a varones. Les comento que también hay casos de violencia en varones. Y hablamos de lo que es la fase de la acumulación de la tensión, donde los conflictos van aumentando, se va presentando esa dinámica disfuncional, y por lo tanto pasa a la segunda fase, en donde la persona que agrede necesariamente con falta de recursos de
de manejo de estrés, de ira y entre otras características propias de un agresor, pues va a cometer el hecho violento, ya puede ser psicológico, físico, sexual, patrimonial, y todas las que se han podido presentar. Y luego ya viene la tercera fase, que es la fase de luna de miel. Esta fase básicamente es el momento en donde la persona pues comienza, pide perdón, pide disculpas, da detalles, puede mostrar un aparente remordimiento y promete que no va a volver a ocurrir. Sin embargo, esto es un círculo y no se va a romper hasta que la persona que está siendo víctima se empodere y se haga consciente de lo que implica esa dinámica y el no saber poner límites. Siguiente, por favor. La teoría del aprendizaje social de Bandura, ya muchos conocen que esto ya se basa respecto a la observación. Esto nos habla que la violencia puede ocurrir porque en su entorno cercano conocen, están imitando modelos y por lo tanto estas conductas van a ser aprendidas, sea de los padres, de los amigos, del tío, la prima o de cualquier persona que represente un modelo o de figura de autoridad y que eso a su vez se va a reforzar porque le felicitan, pues, ¿no? O porque le dicen, muy bien, hijito, hijita, así se hace, o empiezan, pues, a incentivar este tipo de conductas. Siguiente, por favor. La teoría del conflicto. Ha tenido sus primeras influencias con Karl Marx y luego con Lewis. En esta teoría, básicamente, se centra en la lucha de poderes que pueden existir dentro de la familia, se interpreta como una forma de control y dominio. Acá podríamos traer como ejemplo, por ejemplo, los casos de sucesión intestada, ¿no? Que yo soy el hermano mayor, que yo he velado más por mi mamá, que yo le he dado todo, por lo tanto a mí me pertenece el 90% de la casa y tú te vas a vivir en una esquinita, ¿no? O en los casos de la familia, de esposo a esposa, no, que yo trabajo, que yo aporto más, por lo tanto tú me escuchas, tú me obedeces, y el resto no cuenta, no importa. Tú tienes que cuidar a los hijos y te vas a limitar a lo que yo te doy, ¿no? Un ejemplo de teoría del conflicto. Modelo de la interacción social. Modelo, por favor. Muy bien. Estos autores han definido este modelo básicamente que se va a enfocar en las interacciones diarias de la familia, que pueden influir en la aparición de la violencia. Acá podríamos poner como un ejemplo que, por ejemplo, en parejas que no son compatibles o que han tomado decisiones de unión en la relación de pareja de manera anticipada, podrían surgir estas diferencias porque la compatibilidad, las características, la resolución de conflictos o la comunicación no es tan fluida y por lo tanto esta interacción va a generar un patrón y este patrón va a generar que se vaya incrementando o presentando algún tipo de violencia. Generalmente empezando por los conflictos. Siguiente, por favor. Este modelo de estrés de Coping y Lázaro nos habla acerca de que los individuos tendrían que saber manejar el estrés en la situación. Muchas veces en el aspecto familiar se presentan muchas circunstancias que pueden generar estrés, ¿no? Como el hacinamiento, los problemas económicos, pérdida de trabajo, infidelidad, entre otras. Sin embargo, en esta teoría hablamos que la percepción en el primer momento en el cual se presenta una situación de la persona va a influir en cómo reacciona y estos recursos a su vez van a influir en cómo se da la dinámica con el miembro o la otra parte que va a ser la víctima y de acuerdo a esta interpretación y cómo maneja esta interpretación, la situación le va a resultar estresante y por lo tanto va a contribuir a que aparezca algún tipo de violencia, sobre todo si esta persona no tiene recursos para manejarlos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Básicamente, en la guía del Ministerio Público lo que estamos trabajando es en base a la Ley 3036-4 para el abordaje de las víctimas de violencia familiar o los grupos del integrante, grupos de los miembros de la familia. Y en esto, pues,
básicamente busca proteger a las mujeres y otros miembros del grupo familiar frente a la violencia, como les estaba explicando, y procura que haya medidas de prevención que promuevan la sensibilización. Y es importante por eso que podamos identificar los tipos de violencia, diferenciarlos y saber reconocerlos y conducirlos también para que estas personas puedan ser atendidas de acuerdo a los derechos y a los principios que se ven en esta ley. Siguiente, por favor. Los que pueden ir reconociendo el QR, pueden ir respondiéndolo a través del chat. Siguiente, por favor. Voy a ver si responden. Vamos avanzando. Vas avisando, por favor, Fran, con cuánto de tiempo estamos. Muy bien. Vamos a... Yo les había consultado, no sé si han respondido. Muy bien. Vamos a hacer una breve diferenciación. Y me gustaría que puedan participar. ¿Por qué creen ustedes que es importante o para qué estaríamos nosotros los psicólogos forenses en esta área, en el abordaje y la exploración de lo que es casos de violencia familiar? Los leo, por favor. Tenemos ahí la diapositiva, pueden leer. Pueden ir escribiendo. Vamos con tiempo. Muchas gracias. Hacíamos la diferenciación anterior, por favor. El psicólogo forense, recuerden que tienen una importante función en la exploración de cualquier caso de violencia familiar o cualquier caso que pase por exploración en el área de medicina legal o en cualquier área en donde se desempeñe, puesto que nosotros tenemos bastante responsabilidad legal y aportamos con la prueba pericial, en este caso lo que es la pericia psicológica, y que formamos parte y contribuimos a lo que es la investigación de la carpeta fiscal. Entonces, muchas veces nuestro informe psicológico va a ser considerado determinante para poder, para el juez o el fiscal o quien esté llevando caso, para que pueda él tomar decisiones, y muchas veces este informe pericial o la prueba pericial tiene bastante significancia, puesto que quizás sea la única evidencia que pueden tener para llevar a cabo pues una sentencia. Muchas gracias, dice. Para los que no pueden ingresar, la pregunta es, ¿por qué es importante la identificación en casos de violencia familiar? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, en la exploración psicológica forense tenemos en cuenta diferentes técnicas y métodos. En este caso, tenemos en cuenta lo que es la observación, ¿ya? La observación es similar como en cualquier otra de las áreas clínicas, y es importante porque tenemos que nosotros observar desde el momento en que ingresa nuestro usuario a consultorio, la postura, la disposición, las actitudes físicas, las fases, la comunicación no verbal sobre todo, porque muchas veces tenemos que observar si esa comunicación no verbal tiene coherencia con la comunicación ya hablada. También tenemos lo que es la entrevista psicológica forense, que básicamente busca que nosotros exploremos a través de preguntas semiestructuradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros a través de esta entrevista, nosotros tenemos que ya hacer la exploración del relato, del evento en sí, en el cual nosotros tenemos que ya tener en nuestra cabecita qué hipótesis, varias hipótesis por la cual se está llevando a cabo esta investigación, ¿no? Luego tenemos que también se utilizan pruebas psicológicas. En esto podemos observar lo que es el MMPI-2, el ECTAXIS, de acuerdo y a criterio del caso que se está evaluando. Tengan en cuenta que las pruebas son auxiliares y hay que ser muy objetivos al momento de elegir la prueba para poder considerar
lo que ya nosotros tenemos dentro de nuestra hipótesis. Esto nos va a ayudar a corroborar lo que ya hemos planteado como hipótesis para poder hacer el análisis. Luego tenemos lo que son las guías de evaluación. En este caso estamos trabajando en el Ministerio Público con la guía de evaluación psicológica forense del 2021, está la del 2016. No hay muchas diferencias en lo que es los agregados, ¿no? Del 2021 al 2016. Pues, pero sí hay bastante información bibliográfica, teórica y técnica que te dan mucho más alcances de cómo hacer esta exploración. Y luego pues tenemos la presencia de las carpetas fiscales. Muchas veces en el área forense o en cualquier área siempre hay que conocer los antecedentes, y en el área forense del Ministerio Público lo conocemos a través de las carpetas fiscales. Y en otras ocasiones también pedimos los informes de los diagnósticos que dicen tener los usuarios, además de otros antecedentes que ellos puedan presentar de acuerdo a la característica del caso. Siguiente, por favor. Es importante, así como identificamos los casos de violencia familiar, también es importante saber proporcionar los recursos y servicios de apoyo disponibles para las víctimas. Ahí podemos observar que hay diferentes y diversidad de instituciones que brindan apoyo a las víctimas, como en su gran mayoría pues están siendo más conocidos los del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, también en el Ministerio Público tenemos otra entidad como el UDAVID, en el Ministerio de Justicia también, y las casas de acogida, que generalmente van dadas por lo que es el Ministerio de la Mujer, el INAVID, y también lo que son los grupos de empoderamiento a las mujeres para que sean mucho más autónomas. No sé si ahora en el Ministerio de la Mujer estará el fortalecimiento de autoestima, pero en el tiempo que yo trabajaba había un espacio en el que decía fortalecimiento de autoestima, ¿no? Y habilidades. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, para que ingresen acá, tienen que poner join NEARPOD y van a ingresar el código, y si puedan responder, por favor. Si no, si me apoyan poniendo por lo que es la pregunta en el chat para que puedan responder. Sí, Maribela, muchas gracias. Maribela dice, actualmente tiene diversos roles el psicólogo forense, uno de ellos, gracias. Maribel, ¿esto es una afirmación o es una pregunta? Dice, actualmente tiene diversos roles el psicólogo forense, uno de ellos gracias al nuevo Código Procesal Penal dentro de UDAVID, donde viene asistencia con todos los profesionales a la víctima. Creo que es una afirmación, sí, definitivamente sí, en el UDAVID están los psicólogos forenses, haciendo lo que es la asistencia a las víctimas, les hacen el acompañamiento, incluso cuando tienen que ir a cámara GESEL, cuando tienen que ir a consultorio, a los menores, justamente para poder continuar con el proceso legal. Sí, Maribel, muchas gracias, sí. ¿Han podido entrar al NEARPOD? A ver si me responden a través del chat. Ya, a ver. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un análisis. ¿No? Vamos a hacer un análisis de casos, o en todo caso, vayan respondiendo lo que les había preguntado anteriormente a través del chat.
Un momentito, por favor. Quiero ver un archivo acá. Atrás, por favor. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden ir haciendo, chicos, para poder responder. Y a ver, voy a leer casos para que ustedes puedan identificar y puedan responder a través del chat qué tipo de violencia sería, ¿ya? María y Javier, primer caso. María y Javier son una pareja de 30 años que comparten un hogar. Llevan juntos 5 años y tienen un hijo de 2 años. Desde el inicio de su relación, Javier ha mostrado comportamientos celosos y controladores. Estos pueden ser que Javier, pues, siempre está diciéndole que no se debe vestir con el mismo, con atuendos pequeños, que no use short, que no use falda. Javier, en algún momento, cansado de repetirle eso a su esposa, para que no salga a la calle, comienza a golpearla y en una situación de celos, porque ella se estaba vistiendo bonita, y comienza a hablar con otros hombres porque tiene que salir y relacionarse en el mundo. Él fue, la agredió, la agarró, la cogió del cabello, la empujó, le dio una bofetada y la dejó ahí. María acudió ese día por una situación de flagrancia a lo que es en medicina legal y de pronto pasó, pero no quiso ella pasar lo que es su evaluación en condición de flagrancia. Dijo que no quería pasar la evaluación psicológica, puesto que era la primera vez que estaba pasando algo así. ¿Qué tipo, qué tipo de, qué tipo de violencia pueden identificar ahí? Ya, Jocelyn dice, para la especialización en psicología forense se requiere el título como requisito indispensable. Eh, Les comento, cuando tú vas a ser perito psicólogo, necesariamente tienes que acreditarte como tal. Y es, obviamente, a través de una especialidad a un título. Sin embargo, hay colegas que no tienen el título de especialidad, pero que tienen vasta experiencia. Tengo conocimiento que se va a ver lo que es la denominación de una clasificación, un concurso, para que puedan hacer la formalización de los casos de pericia, de especialistas en pericia psicológica o peritos psicólogos, ¿no? Que van a ser reconocidos por las unidades, por el Ministerio Público. ¿Cuándo se va a dar eso? Todavía no lo sé. Pero obviamente, si tú quieres ser especialista, tendrías que estudiar y sustentarlo a través de un título. Bueno, les comentaba el caso. ¿Qué han identificado ahí? ¿Qué tipo de violencia es? O tal vez no es violencia, tal vez es un conflicto. ¿Alguien? A través del chat los leo.
Si tuvieran otra pregunta, lo pueden ir haciendo, por favor, a través del chat. ¿Ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? Considero que ya podemos ir culminando. Ok. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, violencia física en pareja. Muy bien. Vamos a darles un casito más, ¿ya? Eh, Hay un niño de un adolescente de 13 años que se queda en casa en temporada de pandemia y en esa temporada pues los padres salían a trabajar y se quedaba todo el día al cuidado de sus hermanos. Sin embargo, él también, como propio de la edad, no los cuidaba como tal y se dedicaba a jugar durante todo el tiempo que los padres estaban ausentes. Y cuando regresaban, veían que él no cumplía las tareas, veían que él no ha hecho las responsabilidades que les correspondía. Y la mamá, pues, venía y le sometía a correazos, a golpes, le insultaba y le decía que eres un inútil, todo el tiempo no haces lo que yo te digo, no lo traes. Y aparte de esto, cuando mamá venía eh, a descansar y el papá volvía del trabajo, que este papá era policía, volvía del trabajo, él básicamente lo que hacía era reclamar a mamá porque el hijo no cumplía con las actividades, no tenía buenas notas y por lo tanto también entre ellos discutían, la mamá se ponía celosa y le reclamaba ciertas cosas porque estaba ausente y al final discutían y los chicos escuchaban. ¿Qué tipos de violencia pueden escuchar o pueden identificar a través de este casito? Para ver si les ha quedado claro. Agresión psicológica, ¿qué más? Vayan escribiendo violencia física y psicológica por ambos. ¿Qué más? Violencia física, psicológica, muy bien. ¿Hacia quién específicamente? Alguien dice ahí, en la actualidad ahora hay más personas masculinas que sufren de violencia. En esos casos, ¿cómo podríamos actuar ante esta situación? Sí, definitivamente estamos viendo bastantes casos masculinos. Muchas veces eh, la característica peculiar de ellos es que no van a denunciar en un primer momento ante un primer evento. Tienen que pasar circunstancias mayores para que recién se animen o los animen a ir a hacer la denuncia y pasar por este proceso. Y también recuerden que toda persona que va a un proceso de evaluación psicológica no va con la disposición de colaborar, y mucho más un varón, porque está dentro de ahí lo que son sus creencias, sus procesos culturales, como para poder expresar lo que realmente pasa. Entonces, ¿cómo puedes actuar ante esta situación? Tratar también siempre en una evaluación de ser objetiva, de hacer lo que es la exploración a través de una entrevista semiestructurada para que tú puedas darle la oportunidad a ese varón de poder expresar todo lo que ha vivido, teniendo en cuenta lo que es el objetivo pericial. En este caso, lo que te van a pedir en tu oficio psicológico, ¿no? Si viene a través de una denuncia. Pero si son en otras áreas, es importante también hacerles reconocer que están en un espacio seguro, en donde no va a ser juzgado, no va a ser criticado y que por lo tanto tú le vas a dar la oportunidad de poder expresar sus experiencias y brindarle pues lo que concierne a tu área, ¿no? Si estás en el área de prevención, pues lo que corresponde, y si estás en el área de intervención también lo que corresponde. Y pues si es en la parte médico-legal, pues tiene otra connotación. Desde ese plano nosotros siempre tenemos que manejar lo que es la objetividad, lo que es... Sí, Maive, ¿cuál es tu pregunta? No te he leído. O me lo puedes repetir, por favor, si me ayudan con Maive. Maive, yo veo acá solamente respecto a las personas masculinas. Estoy explicando eso. ¿Te he respondido o hay algo más que quieras saber?
Entonces, físico y psicológico pueden combinación de todo lo determinación de esa historia inimputable. A ver, les explico. La inimputabilidad básicamente son para personas con casos que no tienen conciencia o no pueden valorar su realidad. En el caso de la celotipia, tendríamos que definir en todo caso si son rasgos o son parte, ¿no? Rasgos parte de su personalidad o es netamente el trastorno. Y eso va a implicar que tú le hagas una valoración en cuanto a personalidad y otros aspectos dentro de lo que es la exploración psicológica forense. Necesariamente la inimputabilidad va relacionado cuando la persona no tiene la capacidad de valorar su realidad y no enfocarse. ¿Me dejo entender? Sin hablar de etiquetas ni diagnósticos, ¿eh? Mayre, en más específico te refieres a... Tendrías que presentarme algo más específico en tu duda porque te tengo que brindar respuestas generales, puesto que cada participante o que cada usuario que viene a una exploración psicológica... Respecto al varón, sí, definitivamente, bueno, desde mi perspectiva en el área médico-legal, te comento que sí son situaciones delicadas ver que un varón viene a denunciar. Sin embargo, desde la prevención, desde lo que es la sensibilización, que la violencia, por eso es dentro del entorno del grupo familiar, la ley 3036-4, que no necesariamente prioriza a la mujer, sino a los demás integrantes del grupo familiar. Yo creo que desde ese aspecto, los que están trabajando en el área de prevención tienen que enfatizar mucho eso, que también los otros grupos de personas pueden ser parte y víctimas también. Sin embargo, dentro de la exploración psicológica forense hay que tener en cuenta el móvil de esta denuncia, hay que tener en cuenta el trasfondo de esta denuncia y por lo tanto hay que hacer un planteamiento de hipótesis muy claro para poder saber cómo dirigir esta entrevista y valorar realmente las implicancias de afectación psicológica que pueda tener este varón relacionado al motivo de denuncia. Creo que hay que hacer hincapié en lo que es, pues, la sensibilización. Muy bien, chicos. Esto ha sido lo que yo les he podido aportar el día de hoy. Muchas gracias por los que han estado participando y me están haciendo preguntas. A mí me encanta que me hagan preguntas. Sin embargo, hemos terminado el workshop del día de hoy. Espero haya sido de su agrado para que ustedes también la próxima se preparen y me hagan más preguntas y a ver si hay la posibilidad, Fran, de que los chicos puedan participar, porque de esta manera yo me prendo el poquito y les puedo satisfacer las dudas. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, ahí están mis datos, me pueden escribir, me pueden preguntar. Yo les voy a responder en la medida de lo posible, el tiempo que yo dispongo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, por favor, muchas gracias a Margarita Marín Pérez por la presentación. Gracias a todos. Ya activé el audio y también activé el video. Alguno de ustedes, si desea, puede hacer alguna pregunta puntual, algo que no haya quedado claro, con toda confianza, o en todo caso, como siempre, puedan escribirlo a través del chat, ¿no? A través del chat de Google Meet. Y también yo los invito a que puedan unirse a través del grupo de WhatsApp de IA Educa para que puedan ustedes aprovechar y hacer las consultas. También, Margarita, te vamos a agregar al grupo de IA Educa, al grupo de WhatsApp. De pronto ahí surjan algunas preguntas donde también los que han estado dentro de la ponencia, dentro del workshop, puedan realizar sus consultas o también puedas brindar algunos aportes adicionales. Igual,
Si no hay más preguntas, creo que ya damos por finalizada esta sesión. No se olviden, por favor, seguir a Margarita Marín a través de sus redes sociales. También ahí tienen su número para cualquier consulta o asesoría directamente con ella. Nosotros finalmente tenemos un último workshop para poder cerrar el mes con broche de oro, que es el 30 de septiembre, referido al tema de la investigación científica. Eso sería todo. Margarita, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la primera ni la última, sino también haya más oportunidades para que puedas compartir un poco acerca de tu experiencia relacionado no solamente al tema de la psicología forense y criminal, porque veo que tienes muchísima experiencia y mucho que aportar para todos nuestros seguidores. Muy bien, Margarita, no sé si quieras cerrar, por ejemplo, con algunas palabras ya para poder dar por finalizada esta sesión. Sí, Frank, muchas gracias por la invitación. Me gustaría hacer algo puntual. Hay alguna pregunta ya que ha quedado al aire, David. Esta pregunta tiene que ver más que todo con criterios de credibilidad y es un aspecto bastante amplio para trabajar. Si gustas, me puedes escribir y yo te apoyo con lo que me estás preguntando y lo resolvemos, ¿ya? Respecto a la invitación y al trabajo que estamos haciendo el día de hoy, la verdad que agradezco la participación de aquellos valientes que se han animado a escribir a través del chat. Sin embargo, en las próximas oportunidades, traigan preguntas, aprovechenme, explótenme, porque me gusta que me activen el cerebro y a ver si hay la posibilidad de interactuar con los demás. Hoy día hemos tenido la dificultad con los QR. Sin embargo, esta es una nueva experiencia y a la necesidad de ustedes, pues se va a sacar mucha más información. Si ustedes no preguntan, ojo, los que están queriendo ser psicólogos forenses, si no son curiosos, si no preguntan, si no observan, si no se dan cuenta hasta del más mínimo detalle o no lo entrenan, pues posiblemente se les puede escapar ciertas cosas. En este aspecto, nuevamente, recalcarles que la curiosidad, las preguntas y la capacidad de observación es muy importante en una entrevista psicológica forense, inclusive para tener estos criterios de credibilidad, de coherencia, quizás de poder identificar las características dentro de las denuncias que se hacen. Para finalizar, muchas gracias por la invitación, ha sido una experiencia muy bonita, gracias a los que han estado el día de hoy, espero que hayan podido comprender estos aspectos básicos para poder identificar casos de violencia familiar en la complejidad de una entrevista forense y en el ámbito del marco legal. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, damos por finalizado este workshop sobre psicología forense y criminal, cómo identificar casos de violencia familiar. Entonces, conmigo, con Milla Psychology, será hasta el próximo lunes 30, a las 7:30 para nuestro último workshop del mes de septiembre. Muchas gracias, cuídense todos, bye.